Capítulo 13. Después de comer y hasta que comenzó la noche, Kitty experimentó un sentimiento similar al que puede sentir un joven soldado antes de la batalla. Su corazón palpitaba con fuerza y le resultaba imposible concentrar sus pensamientos en nada. Sabía que esta noche, en la que iban a encontrarse los dos, se decidiría su suerte, y los imaginaba tanto a cada uno por separado como a los dos juntos. Al evocar el pasado, se detenía en los recuerdos de sus relaciones con Levin, que le producían un dulce placer. Aquellos recuerdos de la infancia, la memoria de Levin unida a la del hermano difunto, llenaban de poéticos colores sus relaciones con él. El amor que él sentía por ella, y del cual estaba segura, la halagaba y la llenaba de contento. Conservaba, pues, un recuerdo bastante grato de Levin. En cambio, el recuerdo de Bransky siempre le producía cierto malestar y le parecía que en sus relaciones con él había algo falso, de lo que no podía culpar a Bransky, que siempre se mostraba sencillo y agradable, sino a sí misma. Mientras tanto, con Levin se sentía serena y confiada. Sin embargo, cuando imaginaba el futuro con Bransky a su lado, este se le antojaba brillante y feliz, mientras que el futuro con Levin se le presentaba nebuloso. Al subir a su habitación para vestirse, Kitty, contemplándose en el espejo, comprobó con alegría que estaba en uno de sus mejores días. Se sentía tranquila, con pleno dominio de sí misma, y sus movimientos eran desenvueltos y graciosos. A las 7:30, apenas había bajado al salón, el lacayo anunció: Konstantino Dmitrievich Levin. La princesa aún se encontraba en su cuarto y el príncipe aún no había bajado. Ahora, pensó Kitty, sintiendo que la sangre le afloraba al corazón. Se miró al espejo y se asustó de su propia palidez. Ahora comprendía claramente que si él había llegado tan pronto era para encontrarla sola y pedir su mano. Y el asunto se le presentó de repente bajo un nuevo aspecto. No se trataba ya de ella sola, ni de saber con quién podría ser feliz y a quién daría su preferencia, comprendía ahora que era necesario herir cruelmente a un hombre a quien amaba. ¿Y por qué? Porque él, tan agradable, estaba enamorado de ella. Pero ella no podía hacer nada al respecto, las cosas tenían que ser así. Dios mío. Que yo misma tenga que decírselo. Pensó. ¿Tendré que decirle que no le quiero? Pero esto no sería verdad. ¿Que amo a otro? Eso es imposible. Me voy, me voy. Ya iba a salir cuando sintió sus pasos. No, no es correcto que me vaya. ¿Y por qué temer? ¿Qué he hecho de malo? Le diré la verdad y no me sentiré cohibida ante él. Sí, es mejor que pase. Ya está aquí, se dijo al distinguir la pesada y tímida figura que la contemplaba con ojos ardientes. Kitty le miró a la cara como si implorase su clemencia, y le dio la mano. Veo que he llegado demasiado pronto, dijo Levin, examinando el salón vacío. Y cuando comprobó que, como esperaba, nada dificultaría sus explicaciones, su rostro se ensombreció. Oh, no. Contestó Kitty, sentándose junto a una mesa. En realidad, deseaba encontrarla sola, explicó él, sin sentarse y sin mirarla, para no perder el valor. Mamá vendrá enseguida. Ayer se cansó mucho. Ayer. Hablaba sin saber lo que decía y sin separar su mirada suplicante y cariñosa de Levin. Él volvió a contemplarla. Kitty se ruborizó y guardó silencio. Le dije ya que no sé cuánto tiempo permaneceré en Moscú, que la cosa dependía de usted. Ella inclinó más aún la cabeza, sin saber cómo habría de contestar a la pregunta que presentía. Depende de usted porque quería decirle que desearía que fuese usted mi esposa. Había hablado casi inconscientemente. Al darse cuenta de que lo más grave había sido dicho, calló y miró a la joven. Ella respiraba con dificultad, apartando la vista. En el fondo se sentía alegre y su alma rebosaba felicidad. Nunca había creído que tal declaración pudiera producirle una impresión tan profunda. Pero aquello duró un solo instante. Recordó a Bransky, dirigiendo a Levin la mirada de sus ojos límpidos y francos y viendo la expresión desesperada de su rostro, dijo precipitadamente. «Dispénseme. No es posible». Qué próxima estaba ella a él un momento antes y cuán necesaria era para su vida.
Y ahora, qué lejana, qué distante de él. No podía ser de otro modo, dijo Levin, sin mirarla. Saludó y se dispuso a marchar. Capítulo 14. Pero en aquel instante entró la princesa. El horror se pintó en sus facciones al ver que los dos jóvenes estaban solos y que en sus semblantes se reflejaba una profunda turbación. Levin saludó en silencio a la princesa. Kitty callaba y mantenía bajos los ojos. Gracias a Dios, le ha dicho que no, pensó su madre. Y en su rostro se pintó la habitual sonrisa con la que recibía a sus invitados cada jueves. Se sentó y empezó a hacer a Levin preguntas sobre su vida en el pueblo. Él se sentó también, esperando que llegasen otros invitados para poder irse sin llamar la atención. 5 minutos después entró una amiga de Kitty, casada el invierno pasado, la condesa Norston. Era una mujer seca, amarillenta, de brillantes ojos negros, nerviosa y enfermiza. Quería a Kitty, y como siempre sucede cuando una casada siente cariño por una soltera, su afecto se manifestaba en su deseo de casar a la joven con un hombre que respondía a su ideal de felicidad, y este hombre era Bransky. La condesa había solido encontrar a Levin en casa de los Skierbatsky a principios del invierno. No simpatizaba con él. Su mayor placer cuando le encontraba consistía en divertirse a su costa. Me agrada mucho, decía, observar cómo me mira desde la altura de su superioridad, bien cuando interrumpe su culta conversación conmigo considerándome una necia o bien cuando condesciende en soportar mi inferioridad. Esa condescendencia me encanta. Me satisface mucho saber que no puede tolerarme. Tenía razón, Levin la despreciaba y la encontraba inaguantable en virtud de lo que ella tenía por sus mejores cualidades, el nerviosismo y el refinado desprecio e indiferencia hacia todo lo sencillo y corriente. Entre ambos se habían establecido, pues, aquellas relaciones tan frecuentes en sociedad, caracterizadas por el hecho de que dos personas mantienen en apariencia relaciones de amistad sin que por eso dejen de experimentar tanto desprecio el uno por el otro que no puedan ni siquiera ofenderse. La condesa Norston atacó inmediatamente a Levin. «Caramba, Konstantino Dmitrievich, ya le tenemos otra vez en nuestra corrompida Babilonia», dijo, tendiéndole su manecita amarillenta y recordando que Levin meses antes había llamado Babilonia a Moscú. «¿Qué? ¿Se ha regenerado Babilonia o se ha encenagado usted?», preguntó, mirando a Kitty con cierta ironía. «Me honra mucho, condesa, que recuerde usted mis palabras», dijo Levin, quien, repuesto ya, se amoldaba maquinalmente al tono habitual, entre burlesco y hostil, con que trataba a la condesa. «Debieron de impresionarla mucho. Figúrese. Hasta me las apunté. ¿Has patinado hoy, Kitty?», y comenzó a hablar con la joven. Aunque marcharse entonces era una inconveniencia, Levin prefirió cometerla a permanecer toda la noche viendo a Kitty mirarle de vez en cuando y rehuir su mirada en otras ocasiones. Ya iba a levantarse cuando la princesa, reparando en su silencio, le preguntó, «¿Estará mucho tiempo aquí?». «Seguramente no podrá ser mucho, pues, según tengo entendido, pertenece usted al Zemstvo». «Ya no me ocupo del Zemstvo, princesa», repuso él. «He venido por unos días». «Algo le pasa», pensó la condesa Norston, notando su rostro serio y concentrado. «Es extraño que no empiece a desarrollar sus tesis. Pero yo le llevaré al terreno que me interesa. Me gusta tanto ponerle en ridículo ante Kitty». «Explíqueme esto, por favor», le dijo en voz alta, «usted, que elogia tanto a los campesinos. En nuestra aldea de la provincia de Kaluga, los aldeanos y las aldeanas se han bebido cuanto tenían y ahora no nos pagan. ¿Qué me dice usted de esto, que elogia siempre a los campesinos?». Una señora entraba en aquel momento. Levin se levantó. «Perdone, condesa, pero le aseguro que no entiendo nada ni nada puedo decirle», repuso él, dirigiendo su mirada a la puerta, por donde, detrás de la dama, acababa de entrar un militar. «Debe de ser Bransky», pensó Levin. Y, para asegurarse de ello, miró a Kitty, que, habiendo tenido tiempo ya de contemplar a Bransky, fijaba ahora su mirada en Levin. Y Levin comprendió en aquella mirada que ella amaba a aquel hombre, y lo comprendió tan claramente como si ella misma le hubiese hecho la confesión. Pero, ¿qué clase de persona era? Ahora ya no se podía ir.
Debía quedarse para saber a qué género de hombre amaba Kitty. Hay personas que cuando encuentran a un rival afortunado solo ven sus defectos, negándose a reconocer sus cualidades. Otras, en cambio, solo ven, aunque con el dolor en el corazón, las cualidades de su rival, los méritos con los cuales les ha vencido. Levin pertenecía a esta clase de personas. Y en Bransky no era difícil encontrar atractivos. Era un hombre moreno, no muy alto, de recia complexión, de rostro hermoso y simpático. Todo en su semblante y figura era sencillo y distinguido, desde sus negros cabellos, muy cortos, y sus mejillas bien afeitadas hasta su uniforme flamante, que no entorpecía en nada la soltura de sus ademanes. Bransky, dejando pasar a la señora, se acercó a la princesa y luego a Kitty. Al aproximarse a la joven, sus bellos ojos brillaron de un modo peculiar, con una casi imperceptible sonrisa de triunfador que no abusa de su victoria, así le pareció a Levin. La saludó con respetuosa amabilidad, tendiéndole su mano, no muy grande, pero vigorosa. Tras saludar a todas y murmurar algunas palabras, se sentó sin mirar a Levin, que no apartaba la vista de él. «Permítanme presentarles», dijo la princesa. Konstantino Dmitrievich Levin, el conde Alexis Konstantinovich Bransky. Bransky se levantó y estrechó la mano de Levin, mirándole amistosamente. «Creo que este invierno teníamos que haber coincidido en una comida», dijo con su risa franca y espontánea, «pero usted se fue inesperadamente a sus propiedades». «Konstantino Dmitrievich desprecia y odia la ciudad y a los ciudadanos», dijo la condesa Norston. «Se ve que mis palabras le producen a usted gran efecto, puesto que tan bien las recuerda», contestó Levin. Y enlojeció al darse cuenta de que había dicho lo mismo poco antes. Bransky miró a Levin y a la condesa Norston y sonrió. «¿Vive siempre en el pueblo?», preguntó. «En invierno debe usted de aburrirse mucho. Vivir allí no tiene nada de aburrido si se tienen ocupaciones. Y, además, uno nunca se aburre si sabe vivir consigo mismo», respondió bruscamente Levin. «También a mí me gusta vivir en el pueblo», indicó Bransky, fingiendo no haber reparado en el tono de su interlocutor. «Pero supongo que usted, conde, no habría sido capaz de vivir siempre en una aldea», comentó la condesa de Norston. «No sé, nunca he probado a estar en ellas mucho tiempo. Pero me pasa una cosa muy rara. Jamás he sentido tanta nostalgia por mi aldea de Rusia, con sus campesinos calzados con laptí, como después de pasar una temporada en Niza un invierno con mi madre. Como ustedes saben, Niza es muy aburrida. Nápoles y Sorrento son atractivos, mas para poco tiempo. Y nunca se recuerda tanto a nuestra Rusia como allí. Parece como si». Bransky se dirigía a Kitty y a Levin a la vez, mirando alternativamente al uno y al otro, con mirada afectuosa y tranquila. Se notaba que estaba diciendo lo primero que se le ocurría. Al observar que la condesa Norston iba a hablar, dejó sin terminar la frase. La conversación no languidecía. La princesa no necesitó, por lo tanto, apelar a las dos piezas de artillería pesada que reservaba para tales casos, la enseñanza clásica de la juventud y el servicio militar obligatorio. Por su parte, a la condesa Norston no se le presentó ocasión de mortificar a Levin. Este quiso intervenir varias veces en la charla, pero no se le ofreció oportunidad. A cada momento se decía, «ahora me puedo marchar», pero no se iba y continuaba allí como si esperase algo. Se habló de espiritismo, de veladores que giraban, y la condesa Norston, que creía en los espíritus, comenzó a relatar los prodigios que había presenciado. «Por Dios, condesa, lléveme a donde pueda ver algo de eso», dijo, sonriendo, Bransky. «Jamás he encontrado nada de extraordinario, a pesar de lo mucho que siempre lo busqué. El próximo sábado, pues». «¿Y usted, Konstantino Dmitrievich, cree en ello?». «¿Para qué me lo pregunta?». «De sobra sabe lo que le he de contestar. Deseo conocer su opinión». «Mi opinión es que todo eso de los veladores acredita que la sociedad culta no está a mucha más altura que los aldeanos, que creen en el mal de ojo, en brujerías y hechizos, mientras que nosotros». «Entonces, ¿usted no cree?». «No puedo creer, condesa. Pero sí yo misma lo he visto. También las campesinas cuentan que han visto ellas mismas fantasmas. Es decir, que lo que digo no es verdad». Y sonrió forzadamente.
No es eso, Macha, intervino Kitty, ruborizándose. Lo que dice Levin es que él no puede creer. Levin, más irritado aún, quiso replicar, pero Bransky, con su jovial y franca sonrisa, acudió para desviar la conversación, que amenazaba con tomar un cariz desagradable. ¿No admite la posibilidad?, dijo. ¿Por qué no? Así como admitimos la existencia de la electricidad y no la conocemos, ¿por qué no ha de existir una fuerza nueva y desconocida, la cual? Cuando se descubrió la electricidad, respondió Levin, inmediatamente se comprobó el fenómeno y no su causa, y transcurrieron siglos antes de llegar a una aplicación práctica. En cambio, los espiritistas parten de la base de que los veladores les transmiten comunicaciones y los espíritus les visitan, y es después cuando agregan que se trata de una fuerza desconocida. Bransky, como hasta entonces, escuchaba con atención a Levin, visiblemente interesado por sus palabras. Bien, pero los espiritistas dicen que la fuerza existe, aunque no saben cuál es, y añaden que actúa en determinadas circunstancias. A los sabios corresponde descubrir el origen de esa energía. No veo por qué no ha de existir una nueva fuerza que... Porque interrumpió de nuevo Levin, en la electricidad se da el fenómeno de que siempre que usted frote resina con lana se produce cierta reacción, mientras que en el espiritismo, en iguales circunstancias, no se dan los mismos efectos, lo que quiere decir que no se trata de un fenómeno natural. La charla se hacía demasiado grave para el ambiente del salón y Bransky, comprendiéndolo, en vez de replicar, trató de cambiar de tema. Sonrió, pues, alegremente, y se dirigió a las señoras. «Podíamos probar ahora, princesa», dijo. Pero Levin no quiso dejar de completar su pensamiento. «Opino que el intento de los espiritistas de explicar sus prodigios por la existencia de una fuerza desconocida es muy desacertado. El caso es que hablan de una fuerza espiritual y quieren someterla a ensayos materiales». Todos esperaban que completase su pensamiento y él lo comprendió. «Pues, a mi entender, sería usted un excelente medium», dijo la condesa Norston. «Hay en usted algo de estático». Levin abrió la boca para replicar, pero se puso rojo y no dijo nada. «Ea, probemos lo de las mesas», insistió Bransky. Y dirigiéndose a la madre de Kitty, preguntó, «¿Nos lo permite?», mientras miraba a su alrededor, buscando un velador. Kitty se levantó para ir a buscarlo. Al pasar ante Levin, se cruzaron sus miradas. Ella le compadecía con toda su alma. Le compadecía por la pena que le causaba. «Perdóneme, si puede», le dijo con los ojos. «Soy tan feliz». «Odio a todos, incluso a usted y a mí mismo», contestó la mirada de él. Y cogió el sombrero. Pero la suerte le fue también contraria esta vez. En el instante en que todos se sentaban en torno al velador y Levin se disponía a salir, entró el anciano príncipe, y tras saludar a las señoras, dijo alegremente a Levin: «Caramba. ¿Desde cuándo está usted aquí?». «No lo sabía. Me alegro mucho de verle». El príncipe le hablaba a veces de usted, a veces de tú. Le abrazó y se puso a hablar con él. No había reparado en Bransky, que se había puesto en pie y esperaba el momento en que el príncipe se dirigiese a él. Kitty comprendía que, después de lo ocurrido, la amabilidad de su padre debía resultar muy dolorosa para Levin. Notó también la frialdad con que el príncipe saludó por fin a Bransky y cómo éste le contemplaba con amistoso asombro, sin duda preguntándose por qué se sentiría tan mal dispuesto hacia él. Kitty se ruborizó. «Príncipe, déjenos a Konstantinov Dmitrievich. Queremos hacer unos experimentos», dijo la condesa Norston. «¿Qué experimentos? ¿Con los veladores?». «Perdóneme, pero, en mi opinión, casi es más divertido el juego de prendas», opinó el príncipe mirando a Bransky y adivinando que era él quien había sugerido el entretenimiento. «Por lo menos, jugar a prendas tiene algún sentido». Bransky, más extrañado aún, contempló al príncipe con sus ojos tranquilos. Luego empezó a hablar con la condesa Norston del baile que debía celebrarse la semana siguiente. «¿Asistirá usted, verdad?», preguntó Kitty. En cuanto el viejo príncipe dejó de hablarle, Levin salió procurando no llamar la atención.
La última impresión que retuvo de aquella noche fue la expresión feliz y sonriente del rostro de Kitty al contestar a Bransky a su pregunta sobre el baile que se había de celebrar. Capítulo 15. Cuando todos se hubieron ido, Kitty contó a su madre la conversación sostenida con Levin. Pese a la compasión que éste le inspiraba, se sentía satisfecha de que hubiese pedido su mano. Estaba segura de haber obrado bien. Pero, una vez acostada, tardó mucho en dormirse. La imagen de Levin, con el entrecejo arrugado y los ojos bondadosos, contemplándola triste y abatido, mientras escuchaba a su padre y miraba a Bransky que hablaban juntos, no se apartaba de su mente, y sentía tanta compasión de él que las lágrimas acudieron a sus ojos. Pero luego pensó en el hombre a quien había preferido, evocó su rostro tranquilo y decidido, la noble serenidad y la benevolencia que emanaban de su semblante, y volvió a sentirse alegre y feliz. Es triste, pero, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa, se decía. Una voz interior le aseguraba lo contrario. No sabía si se arrepentía de haber atraído a Levin o de haberle rechazado, y estas dudas acibaraban su dicha. Perdóname, Dios mío, perdóname, repitió mentalmente sin cesar, hasta que se durmió. Mientras tanto, abajo, en el despacho del príncipe, se desarrollaba una de las frecuentes escenas que se producían a propósito de aquella hija tan querida. Eso es. ¿Ni más ni menos? Gritaba el príncipe, gesticulando, mientras se ajustaba su bata gris. ¿No tienes orgullo ni dignidad? ¿Estás cubriendo de oprobio a tu hija con ese absurdo y vil proyecto de casamiento? Pero, por Dios, dime, ¿qué he hecho yo? Respondía la princesa, casi llorando. Sintiéndose feliz y contenta después de la conversación con su hija, había entrado, como siempre, en el despacho del príncipe para darle las buenas noches. No tenía intención de hablar a su marido de la proposición de Levin y la negativa de Kitty, pero aludió a que lo de Bransky podía considerarse como firme y solo faltaba que llegase su madre para formalizarlo. El príncipe, al oírla, se enfureció y comenzó a proferir palabras violentas. ¿Qué has hecho?, me preguntas. Yo te lo diré. Ante todo, tratar de pescar un novio. Todo Moscú hablará de ello y con razón. Si queréis dar fiestas y veladas, invitad a todo el mundo y no a esos galancetes preferidos, haced venir a todos esos pisaverdes, así llamaba el príncipe a los jóvenes de Moscú, contratad a un pianista y que bailen todos, pero, por Dios, no invitéis a los galanes con la intención de arreglar casamientos. Me da asco pensar en ello. Pero tú has conseguido tu objeto, llenar de pájaros la cabeza de la chiquilla. Personalmente, Levin vale 1000 veces más. El otro es un petimetre de San Petersburgo, igual a los demás. Parece que los fabrican en serie. Y aunque fuera el heredero del trono, mi hija no necesita de nadie. Pero, ¿qué he hecho yo de malo? Ahora te lo diré, empezó el príncipe, con ira. Lo sé de antemano. Y si te hiciera caso, nuestra hija no se casaría nunca. Para eso más valdría irnos al pueblo. Mejor sería. No te pongas así. ¿Acaso he buscado yo algo por mí misma? Se trata de un joven que tiene las prendas, se ha enamorado de nuestra hija y ella parece que... Sí, te lo parece a ti. ¿Y si la niña se enamora de veras y él piensa tanto en casarse como yo? No quiero ni pensarlo. O el espiritismo, o Niza, o el baile. Y el príncipe imitaba los gestos de su mujer y hacía una reverencia después de cada palabra. ¿Y si luego hacemos desgraciada a nuestra Katenka, entonces? ¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué te lo imaginas? No me lo imagino, lo veo. Para algo tenemos ojos los hombres, mientras que las mujeres no los tenéis. Yo veo quién lleva intenciones serias, Levin. Y veo al pisaverde, al lechujino, que no se propone más que divertirse. Cuando se te mete algo en la cabeza. Ya me darás la razón, pero cuando sea tarde, como en el caso de Dolly. Bueno, basta. No hablemos más, interrumpió la princesa recordando el infortunio de su hija mayor. Está bien. Adiós. Se besaron y se persignaron el uno al otro según la costumbre y se separaron, bien persuadidos cada uno de que la razón estaba de su parte.
Hasta entonces, la princesa había estado segura de que aquella noche se había decidido la suerte de Kitty y que no cabía duda alguna sobre las intenciones de Bransky, pero ahora las palabras de su marido la llenaron de turbación. Y, ya en su alcoba, temerosa, como Kitty, ante el ignorado porvenir, repitió mentalmente una vez y otra: ayúdanos, Señor, Señor. Capítulo 16. Bransky no había conocido nunca la vida familiar. Su madre, de joven, había sido una dama del gran mundo que durante su matrimonio y después de quedar viuda sobre todo, había tenido muchas aventuras, que nadie ignoraba. Bransky apenas había conocido a su padre y había recibido su educación en el cuerpo de pajes. Al salir de la escuela convertido en un joven y brillante oficial, había empezado a frecuentar el círculo de los militares ricos de San Petersburgo. Mas, aunque vivía en la alta sociedad, sus intereses amorosos estaban fuera de ella. En Moscú experimentó por primera vez, en contraste con la vida esplendorosa y agitada de San Petersburgo, el encanto de relacionarse con una joven de su esfera, agradable y pura, que le amaba. No se le ocurrió ni pensar que habría nada de malo en sus relaciones con Kitty. En los bailes danzaba con ella, la visitaba en su casa, le hablaba de lo que se habla habitualmente en el gran mundo, de tonterías, a las que él daba, sin embargo y para ella, un sentido particular. Aunque cuanto le decía podía muy bien haber sido oído por todos, comprendía que ella se sentía cada vez más unida a él. Y cuanto más experimentaba tal sensación, más agradable le era sentirla y más dulce sentimiento le inclinaba, a su vez, hacia la joven. Ignoraba que aquel modo de tratar a Kitty tiene un nombre específico: la seducción de muchachas con las que uno no piensa casarse, acción censurable muy corriente entre los jóvenes como él. Creía haber sido el primero en descubrir aquel placer y gozaba con su descubrimiento. Si hubiese podido oír la conversación de los padres de Kitty, si se hubiera situado en su punto de vista y pensado que no casándose con ella Kitty iba a ser desgraciada, se habría quedado asombrado, casi sin llegar a creerlo. Le era imposible imaginar que lo que tanto le agradaba y a ella más aún pudiera entrañar mal alguno. Y le era más imposible todavía imaginar que debía casarse. Nunca pensaba en la posibilidad del matrimonio. No solo no le interesaba la vida del hogar, sino que en la familia, y sobre todo en el papel de marido, de acuerdo con la opinión del círculo de solterones en que se movía, veía algo ajeno, hostil y, sobre todo, un tanto ridículo. No obstante ignorar la conversación de los padres de Kitty, aquella noche, de regreso de casa de los Shcherbatsky, sentía la impresión de que el lazo espiritual que le unía con Kitty se había estrechado más aún y que había que buscar algo más profundo, aunque no sabía a punto fijo qué. Mientras se dirigía a su casa, experimentando una sensación de pureza y suavidad debida en parte a no haber fumado en toda la noche y en parte a la dulce impresión que el amor de Kitty le producía, iba diciéndose: lo más agradable es que sin habernos dicho nada, sin que haya nada entre los dos, nos hayamos comprendido tan bien con esa muda conversación de las miradas y las insinuaciones. Hoy Kitty me ha dicho más elocuentemente que nunca que me quiere. Y lo ha hecho con tanta sencillez y sobre todo con tanta confianza. Me siento mejor, más puro, siento que tengo corazón y que en mí hay mucho de bueno. Oh, sus hermosos ojos enamorados. Cuando ella ha dicho, y además. ¿A qué se refería? En realidad, a nada. Qué agradable me resulta todo esto. Y a ella también. Bransky comenzó a pensar dónde concluiría la noche. Meditó en los sitios a los que podía ir. ¿El círculo? ¿Una partida de Besic y beber champaña con Ignatiev? No, no. ¿El Château des Fleurs? Allí encontraré a Ablansky, habrá canciones, can-can. No, estoy harto de eso. Precisamente si aprecio a los Shcherbatsky es porque en su casa me parece que me vuelvo mejor de lo que soy. Más vale irse a dormir. Entró en su habitación del Hotel Dessau, mandó que le sirviesen la cena, se desnudó y apenas puso la cabeza en la almohada se durmió con un profundo sueño. Capítulo 17. A las 11 de la mañana siguiente, Bransky fue a la estación del ferrocarril de San Petersburgo para esperar a su madre, y a la primera persona que halló en la escalinata del edificio fue a Ablansky, el cual iba a recibir a su hermana, que llegaba en el mismo tren. «Hola, excelentísimo señor», gritó Ablansky. «¿A quién esperas?»
A mi madre, repuso Bransky, sonriendo, como todos cuando encontraban a Blansky. Y, tras estrecharle la mano, agregó, llega hoy de San Petersburgo. Te esperé anoche hasta las 2. ¿A dónde fuiste al dejar a los Skerbatsky? A casa, contestó Bransky. Pasé tan agradablemente el tiempo con ellos que no me quedaban ganas de ir a sitio alguno. Conozco a los caballos por el pelo y a los jóvenes enamorados por los ojos, declamó Stepan Arkadyevich con idéntico tono al empleado con Levin. Bransky sonrió como no negando el hecho, pero cambió enseguida de conversación. ¿Y tú, a quién esperas? Yo, a una mujer muy bonita, dijo a Blansky. Hola. Joni soy Kimal y pensé. Espero a mi hermana Ana. Ah, la Karenina. Observó Bransky. ¿La conoces? Creo que sí. Es decir, no. Verdaderamente, no recuerdo, contestó Bransky distraídamente, relacionando vagamente aquel apellido, Karenina, con algo aburrido y afectado. Pero seguramente conoces a mi célebre cuñado Alexis Alejandrovich. Le conoce todo el mundo. Le conozco de nombre y de vista. Sé que es muy sabio, muy inteligente, casi un santo. Pero ya comprenderás que él y yo no frecuentamos los mismos sitios. Él is not in my line, dijo Bransky. Es un hombre notable. Demasiado conservador, pero es una excelente persona, comentó Stepan Arkadyevich. ¿Una excelente persona? Mejor para él, repuso Bransky, sonriendo. Ah, estás ahí. Dijo, dirigiéndose al alto y anciano criado de su madre. Entra, entra. Desde hacía algún tiempo, aparte de la simpatía natural que experimentaba por Blansky, venía sintiendo una atracción especial hacia él, le parecía que su parentesco con Kitty les ligaba más. ¿Qué? ¿Se celebra por fin el domingo la cena en honor de esa diva? Preguntó, cogiéndole del brazo. Sin falta. Voy a hacer la lista de los asistentes. ¿Conociste ayer a mi amigo Levin? Interrogó Stepan Arkadyevich. Desde luego. Pero se fue muy pronto, no sé por qué. Es un muchacho muy simpático, continuó Blansky. ¿Qué te parece? No se, repuso Bransky. En todos los de Moscú, excepto en ti, bromeó, hallo cierta brusquedad. Siempre están enojados, sublevados contra no sé qué. Parece como si quisieran expresar algún resentimiento. Toma, pues es verdad. Exclamó Blansky, riendo alegremente. ¿Llegará pronto el tren? Preguntó Bransky a un empleado. Ya ha salido de la última estación, contestó el hombre. Se notaba la aproximación del convoy por el ir y venir de los mozos, la aparición de gendarmes y empleados, el movimiento de los que esperaban a los viajeros. Entre nubes de helado vapor se distinguían las figuras de los ferroviarios, con sus toscos abrigos de piel y sus botas de fieltro, discurriendo entre las vías. A lo lejos se oía el silbido de una locomotora y se percibía una pesada trepidación. No has apreciado bien a mi amigo, dijo Stepan Arkadyevich, que deseaba informar a Bransky de las intenciones de Levin respecto a Kitty. Reconozco que es un hombre muy impulsivo y que se hace desagradable a veces. Pero con frecuencia resulta muy simpático. Es una naturaleza recta y honrada y tiene un corazón de oro. Más ayer tenía motivos particulares, continuó con significativa sonrisa, olvidando por completo la compasión que Levin le inspirara el día antes y experimentando ahora el mismo sentimiento afectuoso hacia Bransky. Sí, tenía motivos para sentirse muy feliz o muy desdichado. Bransky se detuvo y preguntó sin ambajes. ¿Quieres decir que se declaró ayer a tu Belsoeur? Quizás, concedió su amigo. Se me figura que hizo algo así. Pero si se fue pronto y estaba de mal humor, es que... hace tiempo que se había enamorado. Le compadezco. De todos modos, creo que ella puede aspirar a algo mejor, dijo Bransky. Y empezó a pasear ensanchando el pecho. Añadió. No le conozco bien. Cierto que su situación es difícil en este caso. Por eso casi todos prefieren dirigirse a las. Allí, si fracasas, solo significa que no tienes dinero. En cambio,
En estos otros casos, se pone en juego la propia dignidad. Mira, ya viene el tren. En efecto, el convoy llegaba silbando. El andén retembló, pasó la locomotora soltando nubes de humo que quedaban muy bajas por efecto del frío, y moviendo lentamente el émbolo de la rueda central. El maquinista, cubierto de escarcha, arropadísimo, saludaba a un lado y a otro. Pasó el tender, más despacio aún, pasó el furgón, en el cual iba un perro ladrando, y al fin llegaron los coches de viajeros. El conductor se puso un silbato en los labios y saltó del tren. Luego comenzaron a apearse los pasajeros, un oficial de la guardia, muy estirado, que miraba con altanería en torno suyo, un joven comerciante, muy ágil, que llevaba un saco de viaje y sonreía alegremente, un aldeano con un fardo al hombro. Bransky, al lado de su amigo, contemplando a los viajeros que salían, se olvidó de su madre por completo. Lo que acaba de saber de Kitty le emocionó y alegró. Se irguió sin darse cuenta, sus ojos brillaban. Se sentía victorioso. La princesa Bronskaya va en aquel departamento, dijo el conductor, acercándose a él. Aquellas palabras le despertaron de sus pensamientos, haciéndole recordar a su madre y su próxima entrevista. En realidad, en el fondo no respetaba a su madre, ni siquiera la quería, aunque de acuerdo con las ideas del ambiente en que se movía, no podía tratarla sino de un modo en sumo grado respetuoso y obediente, tanto más respetuoso y obediente cuanto menos la respetaba y la quería. Capítulo 18. Bransky siguió al conductor, subió a un vagón y se paró a la entrada del departamento para dejar salir a una señora. Una sola mirada bastó a Bransky para comprender, con su experiencia de hombre de mundo, que aquella señora pertenecía a la alta sociedad. Pidiéndole permiso, fue a entrar en el departamento, pero sintió la necesidad de volverse a mirarla, no solo porque era muy bella, no solo por la elegancia y la gracia sencillas que emanaban de su figura, sino por la expresión infinitamente suave y acariciadora que apreció en su rostro al pasar ante él. Cuando Bransky se volvió, ella también volvió la cabeza. Sus brillantes ojos pardos, sombreados por espesas pestañas, se detuvieron en él con amistosa atención, como si le reconocieran, y luego se desviaron, mirando a la multitud, como buscando a alguien. En aquella breve mirada, Bransky tuvo tiempo de observar la reprimida vivacidad que iluminaba el rostro y los ojos de aquella mujer y la casi imperceptible sonrisa que se dibujaba en sus labios de carmín. Se diría que toda ella rebosaba de algo contenido, que se traslucía, a su pesar, ya en el brillo de su mirada, ya en su sonrisa. Bransky entró al fin en el departamento. Su madre, una anciana muy enjuta, de negros ojos, peinada con rizos menudos, frunció levemente las cejas al ver a su hijo y sonrió con sus delgados labios. Se levantó del asiento, entregó a la doncella su saquito de viaje, apretó la mano de su hijo, cogiéndole el rostro entre las suyas, le besó en la frente. ¿Has recibido mi telegrama? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho. ¿Ha tenido buen viaje? Preguntó él, sentándose a su lado y aplicando involuntariamente el oído a la voz femenina que sonaba tras la puerta. Adivinaba que era la de la mujer que había visto entrar. No puedo estar de acuerdo, decía la voz de la dama. Es un punto de vista muy petersburgués, señora. Nada de petersburgués, simplemente femenino. Bien, permítame besarle la mano. Adiós, Iván Petrovich. Mire a ver si anda por ahí mi hermano y hágale venir. Y la señora volvió al departamento. ¿Ha hallado usted a su hermano? Preguntó la Bronskaya. En aquel momento, Bransky recordó que aquella señora era la Karenina. Su hermano está ahí fuera, dijo, levantándose. Perdone, pero no la había reconocido. Además, nuestro encuentro fue tan breve que seguramente no me recuerda, añadió, saludando. Sí le recuerdo, dijo ella. Durante el camino hemos hablado mucho de usted, su madre y yo. ¿Y mi hermano sin venir?, exclamó, dejando al fin manifestarse en una sonrisa la animación que la colmaba. Llámale, Alecha, dijo la anciana condesa. Bransky, saltando a la plataforma, gritó. Ablansky, ven. La Karenina no esperó a su hermano, apenas le vio, salió del coche con paso decidido y ligero. Al acercársele, con un ademán que sorprendió a Bransky por su gracia y firmeza,
le enlazó con el brazo izquierdo, atrayéndole hacia sí, le besó. Bransky la miraba sin quitarle ojo y sin saber él mismo por qué sonreía. Luego, recordando que su madre le esperaba, volvió al departamento. ¿Verdad que es muy agradable?, dijo la condesa refiriéndose a la Karenina. Su marido la instaló conmigo y me alegré, porque hemos venido hablando todo el viaje. Me ha dicho que tú, vous filez le parfum amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux. No comprendo a qué se refiere, mamá. ¿Vamos? La Karenina entró de nuevo para despedirse de la condesa. Vaya, dijo alegremente, ya ha encontrado usted a su hijo y yo a mi hermano. Me alegro, porque yo había agotado todo mi repertorio de historias y no tenía ya nada que contar. Habría hecho un viaje alrededor del mundo con usted sin aburrirme, dijo la condesa, tomándole la mano. Es usted una mujer tan simpática que resulta igualmente agradable hablarle que oírla. Y no piense usted tanto en su hijo. No es posible vivir sin separarse alguna vez. La Karenina estaba en pie, muy erguida, y sus ojos sonreían. Ana Arcadievna, explicó la Bronskaya, tiene un hijo de 8 años, del que no se separa nunca, y ahora. Sí, la condesa y yo hemos hablado mucho, cada una de nuestro hijo, repuso la Karenina. Y otra vez la sonrisa, esta vez dirigida a Bransky, iluminó su semblante. Seguramente la habré aburrido mucho, dijo él, cogiendo al vuelo la pelota de coquetería que ella le lanzara. Pero la Karenina no quiso continuar la conversación en aquel tono, dirigiéndose a la anciana condesa, le dijo. Gracias por todo. El día de ayer se me pasó sin darme cuenta. Hasta la vista, condesa. Adiós, querida amiga, respondió la Bronskaya. Permítame besar su lindo rostro. Le digo, con toda la franqueza de una vieja, que en este corto tiempo le he tomado afecto. La Karenina pareció creer y apreciar aquella frase, sin duda por su naturalidad. Se ruborizó y, inclinándose ligeramente, presentó el rostro a los labios de la condesa. Enseguida se irguió, siempre con aquella sonrisa juguetona en ojos y labios, dio la mano a Bransky. Él oprimió aquella manecita y se alegró como de algo muy importante del enérgico apretón con que ella le correspondió. La Karenina salió con paso ligero, lo que no dejaba de sorprender por ser algo metida en carnes. Es muy simpática, dijo la anciana. Su hijo pensaba lo mismo. La siguió con los ojos hasta que su figura graciosa se perdió de vista y solo entonces la sonrisa desapareció de sus labios. Por la ventanilla vio cómo Ana se acercaba a su hermano, ponía su brazo bajo el de él y comenzaba a hablarle animadamente, sin duda de algo que no tenía relación alguna con Bransky. Y el joven se sintió disgustado. ¿Sigue usted bien de salud, mamá?, dijo dirigiéndose a su madre. Muy bien, muy bien. Alejandro ha estado muy amable. María se ha puesto muy guapa otra vez. Es muy interesante. Y comenzó a hablarle del bautizo de su nieto, para asistir al cual había ido expresamente a San Petersburgo, refiriéndose a la especial bondad que el emperador manifestara hacia su hijo mayor. Ahí viene Lavrenti, dijo Bransky, mirando por la ventanilla. Vamos, ¿quiere? El viejo mayordomo que viajaba con la condesa entró anunciando que todo estaba listo. La anciana se levantó. Aprovechemos que hay poca gente para salir, dijo Bransky. La doncella cogió el saquito de mano y la perrita. El mayordomo y un mozo llevaban el resto del equipaje. Bransky dio el brazo a su madre. Pero al ir a salir vieron que la gente corría asustada de un lado a otro. Cruzó también el jefe de estación con su brillante gorra galoneada. Debía de haber sucedido algo. Los viajeros corrían en dirección contraria al convoy. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por dónde se tiró?, se oía exclamar. Esteban Arcadievich y su hermana volvieron también hacia atrás con rostros asustados y se detuvieron junto a ellos. Las dos señoras subieron al vagón y Bransky y Esteban Arcadievich siguieron a la multitud para enterarse de lo sucedido. El guardagujas, ya por estar ebrio, ya por ir demasiado arropado a causa del frío, no había oído retroceder unos vagones y estos le habían cogido debajo. Antes de que Ablansky y su amigo volvieran, las señoras conocían ya todos los detalles por el mayordomo.
Los dos amigos habían visto el cuerpo destrozado del infeliz. Ablansky hacía gestos y parecía a punto de llorar. «¡Qué cosa más horrible, Ana! Si lo hubieras visto», decía. Bransky callaba. Su hermoso rostro, aunque grave, permanecía impasible. «Si usted lo hubiera visto, condesa», insistía Esteban Arkadievich. «Y su mujer estaba allí. Era terrible». Se precipitó sobre el cadáver. Al parecer, era él quien sustentaba a toda la familia. «Horrible, horrible. ¿No se puede hacer algo por ella?», preguntó la Karenina en voz baja y emocionada. Bransky la miró y salió del carruaje. «Ahora vuelvo», mamá dijo desde la portezuela. Al volver al cabo de algunos minutos, Esteban Arkadievich hablaba sosegadamente con la condesa de la cantante de moda mientras la anciana miraba preocupada hacia la puerta, esperando a su hijo. «Vamos ya», dijo Bransky. Salieron juntos. El joven iba delante, con su madre. Ana Karenina y su hermano les seguían. A la salida, el jefe de la estación alcanzó a Bransky. «Usted ha dado a mi ayudante 200 rublos», dijo. «¿Quiere hacer el favor de indicarme para quién son?». «Para la viuda», respondió Bransky, encogiéndose de hombros. «No veo qué necesidad hay de preguntar nada». «¿Con qué has dado dinero?», gritó Ablansky. Y añadió, apretando la mano de su hermana: «Es un buen muchacho, muy bueno». «¿Verdad que sí?». «Condesa, tengo el honor de saludarla». Y Ablansky se paró con su hermana, esperando que llegase la doncella de ésta. Cuando salieron de la estación, el coche de los Bransky había partido ya. La gente seguía hablando aún del accidente. «Ha sido una muerte horrible», decía un señor. «Parece que el tren le partió en dos». «Yo creo, por el contrario, que ha sido la mejor, puesto que ha sido instantánea», opinó otro. Ana Karenina se sentó en el coche y su hermano notó con asombro que le temblaban los labios y apenas conseguía dominar las lágrimas. «¿Qué te pasa, Ana?», preguntó, cuando hubieron recorrido un corto trecho. «Es un mal presagio», repuso ella. «¡Qué tonterías!», dijo Esteban Arkadievich. «Lo importante es que hayas llegado ya. ¿No sabes las esperanzas que he puesto en tu venida?». «¿Conoces a Bransky desde hace mucho?», preguntó Ana. «Sí». «¿Ya sabes que esperamos casarlo con Kitty?». «Sí», murmuró Ana en voz baja. Y añadió, moviendo la cabeza, como si quisiera alejar algo que la molestara físicamente: «Ahora hablemos de ti. Ocupémonos de tus asuntos. He recibido tu carta y, ya ves, me he apresurado a venir». «Sí. Solo en ti confío», contestó Esteban Arkadievich. «Bien, cuéntamelo todo». Esteban Arkadievich se lo relató. Al llegar a su casa, ayudó a bajar del coche a su hermana, suspiró, le estrechó la mano y se fue a la audiencia. Capítulo 19. Cuando Ana entró en el saloncito, encontró a Dolly con un niño rubio y regordete, muy parecido a su padre, a quien le daba clase de francés. El chico leía, volviéndose con frecuencia y tratando de arrancar un botón de su vestido que estaba a medio caer. A pesar de que su madre le había detenido la mano varias veces, él persistía en su intento. Finalmente, Dolly le arrancó el botón y lo guardó en su bolsillo. «Ten las manos quietas, Grisha», dijo. Y volvió a su labor de hacer punto, nerviosa, levantando los dedos y contando mecánicamente. Aunque el día anterior le había dicho a su marido que la llegada de su hermana no le importaba, había preparado todo para recibirla y la esperaba con verdadera impaciencia. Dolly estaba abatida, anonadada por el dolor. A pesar de todo, recordaba que Ana, su cuñada, era la esposa de uno de los personajes más importantes de San Petersburgo, una gran dama de la alta sociedad. Esta circunstancia explicaba por qué Dolly no había cumplido con lo que le había dicho a su esposo y no había olvidado la llegada de su cuñada. Al fin y al cabo, Ana no tiene la culpa, se dijo. De ella no he oído decir nunca nada malo, por lo que a mí toca, no he hallado nunca en ella más que cariño y atenciones. Era verdad que la casa de los Karenin, durante su estancia en ella,
no le había producido buena impresión, en su manera de vivir le había parecido descubrir alguna cosa de falsedad. Pero, ¿por qué no recibirla?, se decía. Que no pretenda, al menos, consolarme, pensaba Dolly. En consuelos, seguridades para el futuro y perdones cristianos he pensado ya 1000 veces y no me sirven para nada. Durante todos esos días, Dolly había permanecido sola con los niños. No quería confiar a nadie su dolor, y sin embargo, con aquel dolor en el alma, no podía ocuparse de otra cosa. Sabía que no hablaría con Ana más que de aquello, y si por un lado le satisfacía la idea, por el otro le disgustaba tener que confesar su humillación y escuchar frases vulgares de tranquilidad y consuelo. Dolly, que esperaba a su cuñada mirando a cada momento el reloj, dejó de mirarlo, como suele suceder, precisamente en el momento en que Ana llegó. No oyó, pues, el timbre, y cuando, percibiendo pasos ligeros y roce de faldas en la puerta del salón, se levantó, su atormentado semblante no expresaba alegría, sino sorpresa. «¿Cómo? ¿Ya estás aquí?», dijo, besando y abrazando a su cuñada. «Me alegro mucho de verte, Dolly». «Y yo de verte a ti», repuso Dolly, con débil sonrisa, tratando de averiguar por el rostro de la Karenina si estaba o no informada de todo. Seguramente lo sabe, pensó, viendo la expresión compasiva del semblante de su cuñada. «Vamos, vamos, te acompañaré a tu cuarto», continuó, procurando retrasar el momento de las explicaciones. «¿Es Grisha este? Dios mío, ¿cómo ha crecido?», exclamó Ana, besando al niño, sin dejar de mirar a Dolly y ruborizándose. Y añadió, «Permíteme quedarme un rato aquí». Se quitó la manteleta, luego el sombrero. Un mechón de sus negros y rizados cabellos quedó prendido en él y Ana los desprendió con un movimiento de cabeza. «Estás rebosante de dicha y de salud», dijo Dolly, casi con envidia. «¿Yo? Sí. Dios mío, esa es Tania. Tiene la edad de mi Sergio, ¿no?», exclamó Ana, dirigiéndose a la niña, que entraba corriendo. Y, tomándola en brazos, la besó también. «¡Qué niña tan linda! Es un encanto. Anda, enséñame a todos los niños». Le hablaba de los 5, recordando no solo sus nombres, sino su edad, sus caracteres y hasta las enfermedades que habían sufrido. Dolly no podía dejar de sentirse conmovida. «Bien, vayamos a verles», dijo. «Pero Beisia está durmiendo, es una lástima». Después de ver a los pequeños se sentaron, ya solas, en el salón, ante una taza de café. Ana cogió la bandeja y luego la separó. Dolly empezó, «Mi hermano me ha hablado ya». Dolly, que esperaba oír frases de falsa compasión, miró a Ana con frialdad. Pero Ana no dijo nada en aquel sentido. «Querida Dolly», exclamó, «no quiero defenderle ni consolarte. Es imposible. Solo deseo decir que te compadezco con toda mi alma». Y tras sus largas pestañas brillaron las lágrimas. Se sentó más cerca de su cuñada y le tomó la mano entre las suyas, pequeñas y enérgicas. Dolly no se apartó, pero continuó con su actitud severa. Solo dijo: «Es inútil tratar de consolarme. Después de lo pasado, todo está perdido, nada se puede hacer». Mientras hablaba así, la expresión de su rostro se suavizó. Ana besó la seca y flaca mano de Dolly y repuso: «Pero, ¿qué podemos hacer, Dolly? ¿Qué podemos hacer? Hay que pensar en lo mejor que pueda hacerse para solucionar esta terrible situación». «Todo ha concluido y nada más», contestó Dolly. «Y lo peor del caso, comprende, es que no puedo dejarle, están los niños, las obligaciones, pero no puedo vivir con él. El simple hecho de verle constituye para mí una tortura. Querida Dolly, él me lo ha contado todo, pero quisiera que me lo explicases tú, tal como fue». Dolly la miró inquisitiva. En el rostro de Ana se pintaba un sincero afecto, una verdadera compasión. «Bien, te lo contaré desde el principio», decidió Dolly. «Ya sabes cómo me casé, con una educación que me hizo llegar al altar, no solo inocente, sino también estúpida. No sabía nada. Dicen, ya lo sé, que los hombres suelen contar a las mujeres la vida que han llevado antes de casarse, pero Estiva», y se interrumpió,
rectificando, pero Esteban Arkadievich no me contó nada. Aunque no me creas, yo imaginaba ser la única mujer que él había conocido. Así viví 8 años. No solo no sospechaba que pudiera serme infiel, sino que lo consideraba imposible. Y, figúrate que en esta fe mía, me entero de pronto de este horror, de esta villanía. Compréndeme. Estar completamente segura de la propia felicidad, para de repente, continuaba Dolly, reprimiendo los sollozos, para de repente recibir una carta de él dirigida a su amante, a la institutriz de mis niños. Oh, no, ¿es demasiado horrible? Sacó el pañuelo, ocultó el rostro en él y prosiguió, tras un breve silencio. Aún sería justificable un arrebato de pasión. Pero engañarme arteramente, continuar siendo esposo mío y amante de ella. Oh, tú no puedes comprenderlo. Lo comprendo, querida Dolly, lo comprendo, dijo Ana, apretándole la mano. ¿Y crees que él se hace cargo de todo el horror de mi situación? Siguió Dolly. Nada de eso. Él vive contento y feliz. Eso no la interrumpió Ana vivamente. Es digno también de compasión, el arrepentimiento le tiene abatido. ¿Pero, crees que es capaz siquiera de arrepentimiento? Interrumpió Dolly, mirando fijamente a su cuñada. Sí. Le conozco bien y no pude menos de sentir piedad al verle. Las dos le conocemos. Él es bueno, pero orgulloso. Y ahora se siente tan humillado. Lo que más me conmueve de él, Nana sabía que aquello había de impresionar a Dolly más que nada, es que hay 2 cosas que le atormentan. Primero, la vergüenza que siente ante sus hijos, y después que, amándote como te ama. Sí, te ama más que a nada en el mundo, dijo Ana precipitadamente, impidiendo que Dolly replicase. Pues bien, que amándote como te ama, te haya causado tanto daño. No, Dolly no me perdonará, me decía. Dolly, pensativa, no miraba ya a su cuñada y solo escuchaba sus palabras. Comprendo, dijo, que su situación es también terrible. Soportar esto es más penoso para el culpable que para el que no lo es, si se da cuenta de que es él el causante de todo el daño. Pero, ¿cómo perdonarle? ¿Cómo seguir siendo su mujer, después que ella? Vivir con él sería un tormento para mí, precisamente porque le he amado. Los sollozos ahogaron su voz. No obstante, cada vez que se enternecía, y como si lo hiciera intencionadamente, la idea que la atormentaba volvía de nuevo a sus palabras. Ella es joven y guapa, continuó. ¿No comprendes, Ana? Mi juventud se ha disipado. ¿Y cómo? En servicio de él y de sus hijos. Le he servido, consumiéndome en ello, y ahora a él le es más agradable una mujer joven, aunque sea una cualquiera. Seguramente que ellos hablarían de mí, o tal vez no, y en este caso es todavía peor. ¿Comprendes? Y el odio animó de nuevo su mirada. Después de eso, ¿qué puede decirme? Jamás le creeré. Todo ha concluido, todo lo que me servía de recompensa de mi trabajo, de mis sufrimientos. ¿Creerás que dar la lección a Grisha, que antes era un placer para mí, es ahora una tortura? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué trabajar? Qué lástima que tengamos hijos. Es horrible, pero te aseguro que ahora, en vez de ternura y de amor, solo siento hacia él aversión, sí, aversión, y hasta, de poder, te aseguro que llegaría a matarle. Todo lo comprendo, querida Dolly. Pero no te pongas así. Te encuentras tan ofendida, tan excitada, que no ves las cosas con claridad. Dolly se calmó. Las dos permanecieron en silencio unos instantes. ¿Qué haré, Ana? Ayúdame a resolverlo. Yo he pensado en todo y no veo solución. Ana no podía encontrarla tampoco, pero su corazón respondía francamente a cada palabra, a cada expresión del rostro de su cuñada. Soy su hermana, empezó, y conozco bien su carácter, la facilidad con que lo olvida todo, e hizo un ademán señalando la frente, la facilidad con que se entrega y con que luego se arrepiente. Ahora no imagina, no acierta a comprender cómo pudo hacer lo que hizo. Ya me hago cargo, interrumpió Dolly. Pero, ¿y yo? ¿Te olvidas de mí? ¿Acaso sufro menos que él?
Espera. Confieso, Dolly, que cuando él me explicó las cosas no comprendí aún del todo el horror de tu situación. Le vi solo a él, comprendí que la familia estaba deshecha y le compadecí. Pero después de hablar contigo, yo, como mujer, veo lo demás, siento tus sufrimientos y no podría expresarte la piedad que me inspiras. Pero, querida Dolly, por mucho que comprenda tus sufrimientos, ignoro, en cambio, el amor que puedas albergar por él en el fondo de tu alma. Si le amas lo bastante para perdonarle, perdónale. No. Exclamó Dolly. Pero Ana la interrumpió cogiéndole la mano y volviendo a besársela. Conozco el mundo más que tú, dijo, y sé cómo ven estas cosas las gentes como Esteban. ¿Tú crees que ellos hablarían de ti? Nada de eso. Los hombres así pecan contra su fidelidad, pero su mujer y su hogar son sagrados para ellos. Mujeres como esa institutriz son a sus ojos una cosa distinta, compatible con el amor a la familia. Ponen entre ellas y el hogar una línea de separación que nunca se pasa. No comprendo bien cómo puede ser eso, pero es así. Sí, pero él la besaría y... Cálmate, Dolly. Recuerdo cuando Steve estaba enamorado de ti, cómo lloraba recordándote, cómo hablaba de ti continuamente, cuánta poesía ponía en tu amor. Y sé que, a medida que pasa el tiempo, sentía por ti mayor respeto. Siempre nos reíamos cuando decía a cada momento, Dolly es una mujer extraordinaria. Tú eras para él una divinidad y sigues siéndolo. Esta pasión de ahora no ha afectado el fondo de su alma. ¿Y si se repitiera? No lo creo posible. ¿Le habrías perdonado tú? No sé, no puedo juzgar. Ana reflexionó un momento y añadió. Sí puedo. Le habría perdonado. Cierto que yo me habría transformado en otra mujer, sí, pero le perdonaría, como si no hubiese pasado nada, absolutamente nada. Sí, así habría de ser, interrumpió Dolly, como si ya hubiera pensado en ello antes, de otro modo, no fuera perdón. Si se perdona, ha de ser por completo. En fin, voy a acompañarte a tu cuarto, añadió, levantándose y abrazando a Ana. Cuánto me alegro de que hayas venido, querida. Siento el alma mucho más aliviada, mucho más aliviada. Capítulo 20. Ana pasó el día en casa de los Ablansky y no recibió a nadie, aunque algunos de sus conocidos, informados de su llegada, acudieron a verla. Estuvo toda la mañana con Dolly y con los niños y envió aviso a su hermano para que fuera a comer a casa sin falta. Ben le escribió. Dios es misericordioso. Ablansky comió en casa, la conversación fue general y su esposa le habló de tú, lo que últimamente no sucedía nunca. Cierto que persistía la frialdad entre los esposos, pero ya no se hablaba de separación y Ablansky empezaba a entrever la posibilidad de reconciliarse. Después de comer llegó Kitty. Apenas conocía a Ana Karenina y llegaba algo inquieta ante la idea de enfrentarse con aquella gran dama de San Petersburgo de la que todos hablaban con tanto encomio. Pero enseguida comprendió que la había agradado. Ana se sintió agradablemente impresionada por la juventud y lozanía de la joven, y Kitty se sintió, enseguida, prendada de ella, como suelen prenderse las muchachas de las señoras de más edad. En nada parecía una gran dama, ni que fuese madre de un niño de 8 años. Cualquiera, al ver la agilidad de sus movimientos, su vivacidad y la tersura de su cutis, la habría tomado por una muchacha de 20, de no haber sido por una expresión severa y hasta triste, que impresionaba y subyugaba a Kitty, que ensombrecía a veces un poco sus ojos. Adivinaba que Ana era de una sencillez absoluta y que no ocultaba nada, pero adivinaba también que habitaba en su alma un mundo superior, un mundo complicado y poético que Kitty no podía comprender. Después de comer, Dolly marchó a su cuarto y Ana se acercó a su hermano, que estaba encendiendo un cigarrillo. Steve le dijo jovialmente, persignándole y mostrándole la puerta con los ojos. Ve y que Dios te ayude. Él la comprendió, tiró el cigarro y desapareció detrás de la puerta. Ana volvió al diván donde antes se hallara sentada, rodeada de los niños. Ya fuera porque viesen que la mamá apreciaba a aquella tía o porque sintieran hacia ella un afecto espontáneo, primero los dos mayores y luego los más pequeños, como sucede siempre con los niños, ya después de la comida se pegaron a sus faldas y no se separaban de ella.
Entre los chiquillos surgió una especie de competencia para ver quién se sentaba más cerca de la tía, quién cogía primero su manita, jugaba con su anillo o, al menos, tocaba el borde de su vestido. Coloquémonos como estábamos antes, dijo Ana Karenina sentándose en su sitio. Y de nuevo Grisha, radiante de satisfacción y de orgullo, pasó la cabeza bajo su brazo y apoyó el rostro en su vestido. ¿Cuándo se celebra el próximo baile?, preguntó Ana a Kitty. La semana próxima. Será un baile magnífico y muy animado, uno de esos bailes en los que se está siempre alegre. ¿Hay verdaderamente bailes en que se esté siempre alegre?, preguntó Ana con suave ironía. Aunque parezca raro, es así. En casa de los Bobrischev son siempre alegres y en la de los Nikitin también. En cambio, en la de los Mechkov son aburridos. ¿No lo ha notado usted? No, querida. Para mí ya no hay bailes donde uno esté siempre alegre, dijo Ana, y Kitty observó en los ojos de la Karenina un relámpago de aquel mundo particular que le había sido revelado. Para mí solo hay bailes en los que me siento menos aburrida que en otros. ¿Es posible que usted se aburra en un baile? ¿Por qué no había yo de aburrirme en un baile? Kitty comprendió que Ana adivinaba la respuesta. Porque será usted siempre la más admirada de todas. Ana, que tenía la virtud de ruborizarse, se ruborizó y dijo: en primer lugar, no es así, y aunque lo fuera, ¿de qué habría de servirme? ¿Irá usted a este baile que le digo? Pienso que no podré dejar de asistir. Tómalo, dijo Ana, entregando a Tania el anillo que ésta procuraba sacar de sí, dedo blanco y afilado, en el que se movía fácilmente. Me gustaría mucho verla allí. Entonces, si no tengo más remedio que ir, me consolaré pensando que eso la satisface. Grisha, no me tires del pelo, ya estoy bastante despeinada, dijo, arreglándose el mechón de cabellos con el que Grisha jugaba. Me la figuro en el baile con un vestido lila. ¿Y por qué precisamente lila?, preguntó Ana sonriendo. Ea, niños, a tomar el té. ¿No oís que os llama Miss Hui?, dijo, apartándolos y dirigiéndolos al comedor. Ya sé por qué le gustaría verme en el baile, usted espera mucho de esa noche y quisiera que todos participaran de su felicidad, concluyó Ana, dirigiéndose a Kitty. Es cierto. ¿Cómo lo sabe? Qué dichoso es uno a la edad de usted, continuó Ana. Recuerdo y conozco esa bruma azul como la de las montañas suizas, esa bruma que lo rodea todo en la época feliz en que se termina la infancia. Desde ese enorme círculo feliz y alegre parte un camino que va haciéndose estrecho, cada vez más estrecho. Cómo palpita el corazón cuando se inicia esa senda que al principio parece tan clara y hermosa. ¿Quién no ha pasado por ello? Kitty sonreía sin decir nada. ¿Cómo habría pasado ella por todo aquello? Como me gustaría conocer la novela de su vida, pensaba al evocar la presencia poco romántica de Alexis Alejandrovich, el marido de Ana. Sé algo de sus cosas, siguió la Karenina. Estiva me lo dijo. La felicito. Él, me gusta mucho. ¿No sabe usted que Bransky estaba en la estación? Estaba allí, dijo Kitty, ruborizándose. ¿Y qué le dijo Estiva? Me lo dijo todo. Y yo me alegré mucho. Realicé el viaje en compañía de la madre de Bransky. No hizo más que hablarme de él, es su favorito. Ya sé que las madres son apasionadas, pero... ¿qué le contó? Muchas cosas. Y desde luego, aparte de la predilección que tiene por él su madre, se ve que es un caballero. Por ejemplo, parece que quiso ceder todos sus bienes a su hermano. Siendo niño, salvó a una mujer que se ahogaba. En fin, es un héroe, terminó Ana, sonriendo y recordando los 200 rublos que Bransky entregara en la estación. Pero Ana no aludió a aquel rasgo, pues su recuerdo le producía un cierto malestar, adivinaba en él una intención que la tocaba muy de cerca. Su madre me rogó que la visitara, dijo luego, y me placerá ver a la viejecita. Mañana pienso ir. Gracias a Dios Estiva lleva un buen rato con Dolly en el gabinete, murmuró, cambiando de conversación y levantándose algo contrariada, según le pareció a Kitty. Me toca a mí primero, a mí.
Gritaban los niños que, concluido el té, se precipitaban de nuevo hacia la tía Ana. «Todos a la vez», respondió Ana, sonriendo. Y, corriendo a su encuentro, los abrazó. Los niños se apiñaron en torno a ella, gritando alegremente.